Se invierte la situación. Lo que peores perciben que están actualmente son los que más expectativa tienen de que sus hijos o que sus nietos. Eso es fundamental en términos de generar expectativas. Hay un cambio de giro en los últimos años que tiene que ver con esto. Es decir, el cambio de... Yo pienso que estamos en una transición desde el punto de vista económico. Todavía el futuro no es cierto en términos de que este modelo va a sacar adelante, se va a estabilizar. Hay una situación de alto nivel de desequilibrio, ustedes estaban hablando antes. Sin embargo, vuelvo al punto social. Desde el punto de vista social hay un equilibrio. Y ese equilibrio desde el punto de vista social se expresa también en mejores expectativas de futuro, en que vos apostás, empezás a pensar que es posible un proyecto distinto hacia futuro. Es posible que eso sea una gran frustración, ¿bien? ¿O no? Me sorprendió tu mensaje, que decía, mira, viendo los datos, yo creo que hay una mejora social notoria en este gobierno respecto a lo que fue el... No, porque estamos en un momento donde el clima es... empeoraron todos los indicadores. Sí, pero también dice, el mensaje creo que no lo leíste, dice, a pesar de algunos bemoles importantes. Sí. Los bemoles son importantes, pero si uno compara la situación 2022-23 contra 2025, encontrás que hay indicadores directos en materia de acceso a bienes y servicios, a estabilidad psicológica, a estrés económico, que por mucho que sea problemática la situación, se percibe una mejora significativa. Entendiendo que pasó lo peor en 2024, que fue duro, que ese semestre fue complejo, que todo el año fue complejo, aunque el proceso de recuperación se empezó a dar. Caímos en una situación de amesetamiento durante el año 2025 y efectivamente hay un proceso de deterioro, pero incluso cuando comparás fines de 2025 contra 2022 y 2023, indicadores como la inseguridad alimentaria, el no acceder a alimentos y experimentar una dieta más reducida, producto de que los precios de alimentos bajaron, lograste que se haya reducido. Datos como eventualmente no pagar servicios en las viviendas, por mucho que haya endeudamiento en tarjetas de crédito, la gente tiene menos mora en pagar los servicios de su vivienda. Ha concentrado mucho más dinero en términos de sus ingresos a pagar los gastos fijos y tarifas, lo cual hace que tenga menos gasto corriente, y eso es el fenómeno que justamente creo que también estaban conversando. El consumo no se está dinamizando. Sin embargo, la gente tiene, ante un contexto de caída de la inflación, no todavía completa, pero ante una estabilización en esos 2-3 puntos de inflación, mucha más capacidad de planear o de planificar de lo que era anteriormente sus gastos frente al escenario 2022-2023. Espera un segundito, porque estoy mostrando, fíjense, este es el informe del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que a mí me parece relevante, porque es indiscutido que la pobreza medida por ingresos disminuyó, ¿no? Bien, hay que discutirlo también eso, porque efectivamente disminuyó, pero no tanto como muestran las estadísticas oficiales, por varios motivos. Está bien, está bien, pero si seguimos con el mismo termómetro, que es el termómetro del INDEC, hay una disminución, hay un salto en 2024 y una disminución en 2025, incluso hasta fines de 2025, y ahora empezaría ya a estabilizarse o incluso a crecer, ¿no? Sí, que te pone ahora, que te pone a subir, que te pone por debajo del nivel que tenías a finales de 2023. Sí, con un nivel muy alto de bajo, porque si estamos hablando de 35%. Claro, si estabas en 38% y ahora estás en 30, o en 30. En el 22-23, efectivamente es mucha, pero ese mucho no está magnificado, está sobre representado, ¿bien? Es decir, hay 4 o 5 puntos que pertenecen a un efecto ingresos, medición del ingreso, y hay otra cantidad que no está medida, que tiene que ver cuando cambiás la canasta. Esto también el equipo de Martín lo ha estudiado. Cuando usás una canasta más actualizada al tipo del presupuesto familiar, vas a ver que mucho más se te va el dinero en gastos fijos, servicios, y tenés menos gasto corriente. Sin embargo, ese contexto genera cierta paz interna, paz emocional, paz económica. Eso lo notan en que las encuestas que hacen en este estudio. Vamos por parte. Estoy mostrando la pirámide para ver un poquito la conformación de la estructura social argentina. El problema es que esto es mucho más estructural que la coyuntura que estamos hablando. Pero esta es la pirámide que ustedes marcan de la pirámide de ingresos. ¿No? Estos son los niveles
de ingresos de la pirámide, que me parece más ajustada que la que vemos siempre en el INDEC y demás, que está muy subdeclarada, ¿no? Sí. Ahí estás viendo una clase media integrada, una clase media alta, estás hablando de media alta de 15 millones de pesos por mes a 30 millones de pesos por mes, 7% de la población. 2%, pero o sea, la clase media, esa clase no puede vivir menos de 5 millones, yo no estoy leyendo los números. Una media integrada, que es el 20% de la torta, entre 5 y 15 millones de pesos. Un sector medio aspiracional, que es el que está entre 2 y 3,5, que es medio bajo vulnerable, que tiene entre 2 millones de pesos y 3 millones y medio de pesos. Y medios aspiracionales, lo llaman ustedes, que tienen entre 3,5 y 5 millones de pesos. Y después estás ahí con un 30% de sectores bajos, que claro, hoy la línea de la pobreza está en cuánto. 1.300.000 es la oficial, pero es lo que estamos planteando. Si considerás efectivamente el cambio del sistema de precios, 2 millones de pesos. Puede estar en 2 millones de pesos. O sea, ahí ponés bajo la línea 30% de la población por debajo de los 2 millones de pesos. Bueno, ¿y qué es lo que te lleva a vos a decir, bueno, además de los datos duros, ¿no? Que lo vemos por ingreso, ves una canasta, lo comparás con los ingresos, la sube a 2024, la baja, más o menos 30%, se te había ido incluso por arriba de eso al final del gobierno de Alberto Fernández, aceleración inflacionaria, pero ¿cuáles son los indicadores que muestran que para vos hay una mejora en las condiciones de vida de los sectores bajos? A ver, el tercio superior seguimos estando muy bien independientemente de todo proceso. ¿Sí? Y ese tercio superior no se vio afectado ni por la crisis, se ve beneficiado tal vez por la especulación financiera, eventualmente por los nuevos negocios mineros agroindustriales. El nivel de actividad en el sector formal de ese 30% puede estar relativamente afectado, pero no está afectando sus ingresos, fundamentalmente, ni su inclusión, y sigue teniendo un proceso de movilidad ascendente. Hay inversión, invierten en capital humano, en educación, en recreación, viajan al exterior, se van de vacaciones, se hace recreación, deporte, etcétera. Está incluida, está informada, está globalizada. Ese es el tercio superior de la Argentina, que es sostenible o sustentable o autosustentable bajo distintos modelos económicos, y este modelo económico también le da garantía. Ahora, vos tenés ese tercio intermedio, vamos al tercio inferior. Ese tercio inferior recibió programas sociales, un aumento de los programas sociales, recibió una caída del nivel de inflación, tiene gastos todavía subsidiados en materia de gastos fijos, de servicios y tarifas, no sube el desempleo, crece el empleo informal, crece la actividad por cuenta propia, las changas de distinta naturaleza, se reproduce el aumento de los programas sociales, crea una externalidad positiva en materia de consumo dentro de los sectores populares. ¿Bien? Ahí el comercio, los servicios, alguien que venga a ayudarte a cuidarte de los nenes mientras vas a la ciudad a trabajar servicio doméstico, es decir, alguien que te venga a resolver un problema del techo que te gotea en la casa. Hay circulación y hay actividad informal, y en ese 30% la caída de la inflación deja incluso posibilidades de seleccionar alimentos, manejar tu presupuesto, le baja el estrés económico. No sale claramente de la pobreza, estructuralmente la pobreza, y está lejos de salir estructuralmente de la pobreza. Sin embargo, efectivamente, cuando se lo compara con la dinámica del 2022-23, incluido el Plan Platita, que había mucha circulación, esa circulación tenía mucho más que ver con los sectores más medios de la economía, y si bien derramaban, no se producía este esquema que nosotros notamos, que en ese tercio inferior se ha achicado la brecha de la pobreza extrema, la caída, la pobreza extrema se ha achicado, y aparece más cerca de la línea de pobreza, pero con consumos insuficientes, pero no en eclosión, en explosión social. La pregunta que te hago ahí, fíjense, ahí mostremos, por favor. La caída del empleo formal no les afecta, no les afecta, no tenían empleo formal. No tenían un empleo en FATE, no tenían un empleo... No tenían ningún empleo formal, tenían estos empleos. ¿Se puede tomar ahí mi pantalla, por favor? Que quiero mostrar las líneas de indigencia y de pobreza. Esas son las líneas, ¿no? que corrigieron ustedes. La más oscura... es la del INDEC,
¿no? Sí, sí. Muestran todas, hay distintas correcciones de sesgo que le hacen. El sesgo de ingresos, es el sesgo. ¿Cuánto sería si no hubiese habido un cambio, por el motivo que sea, tanto metodológico como por de la declaración de la gente, si hubiésemos mantenido la misma situación, o si en todo caso consideramos que ahora este es el nivel de medición adecuado, cuánto hubiese sido si hubiésemos medido mejor hace 3 años atrás. Entonces lo que muestra es que hay 4 o 5 puntos de diferencia, es decir, hay... Está bien, pero no importa, lo mismo se ve, más allá de los niveles, se ve que hay 2025 por debajo de 2023, digamos, sí, ¿no? Sí, en la corrección que ustedes hacen, sí. En algunos lugares que se en cualquier caso es una mejora. Es una mejora desde ese punto de vista. Sí. Ahí está el impacto desinflacionario, ¿no? Sí. Ahora, vos decís, la mejora en estos sectores bajos tiene que ver con el efecto de pasar de 211 a 100 a 30% de inflación o 25% de inflación, o además tiene que ver con una política deliberada del gobierno de poner ingresos por debajo de la pirámide, con la UH. Sí, en parte tiene que ver con eso y el dinamismo que eso genera en el mercado informal de la economía. Poco medido por los economistas más o por la estadística más formal. Ahí hay un movimiento y una circulación de dinero que tiene que ver con la transferencia de ingresos. Y esa circulación se reproduce entre los pobres, hay ahí hay un equilibrio, una cierta paz económica. Y esa paz económica, que no es holgura, que no es movilidad social ascendente, esa paz económica comparativamente con los momentos anteriores está mejor. Si lo comparáramos contra 2017, te diría que ya no. ¿Bien? Incluso con la pospandemia, 2021, esa etapa de recuperación todavía no. Para el gobierno, las estadísticas oficiales te estarían dando cuenta de que estaríamos mejor que en todas esas fases, ¿no? Pero no en términos para el INDEC. La situación es comparativamente, si uno hace de estas estadísticas, hay que pensar que estas estadísticas están flojas de papeles en cuanto a cualificar lo que está ahí adentro. Entre ellos, entre las cosas que están faltando de cuantificar, tiene que ver con que esos mismos datos que estamos presentando no toman en cuenta el cambio en el sistema de precios. ¿Bien? Y ese cambio en el sistema de precios... Esto es con datos INDEC. Esto es con datos INDEC. No con, por ejemplo, IPC Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Pero no solo por el IPC, sino por la composición de la canasta, con la cual vos medís la pobreza. La composición de la canasta está hecha con base en el 2004, sí. Y tiene un componente de un coeficiente de Engels, que es el que se construye después de ser el componente no alimentario, que utiliza una clase media baja en Argentina. ¿Cuánto del ingreso total se destina a alimentos? Alimentos, y de ese cuánto se destina a otras cosas, y usamos ese coeficiente todavía hoy, cuando en el 2004-2005 el componente alimentos era mucho mayor que el componente servicios. Cuando hoy el componente servicios, tarifas, es mayor que el componente alimentos. Con lo cual, si vos ponés en juego ese componente, ahí ya los números empiezan a cambiar. Es decir, ya esas cifras de pobreza ya no serían tan así. Estadísticamente estamos hablando ya no de 1.300.000, 1.400.000 para una familia tipo, sino de 1.900.000, 2 millones. Esa situación hace que los niveles de pobreza te subirían en forma Suben importante. los niveles, pero la tendencia sigue siendo la misma. Una pregunta más y le dejo también a Martín Rapetti, que está acá, a Juan Pablo Marino. ¿Esto cómo lo mediste? Ahora puedo mostrar esto que... medio incómodo esto, pero esto es el estrés, ¿no? Evolución del estrés económico. Se muestra, obviamente los sectores muy bajos tienen mayor estrés pero se ve un poco una tendencia de, por lo menos en el sector bajo, también de caída del estrés económico. Sí, pero fíjate el verde es el más significativo, es la clase media relativamente que baja. ¿Y cómo lo mediste eso? ¿Por encuestas? Sí, se mide a través de se llama estrés financiero a nivel internacional, y se mide con indicadores más subjetivos, perceptuales de la familia, pero que te están dando cuenta de cuánto les alcanza, no les alcanza para cubrir lo que estaban necesitando o necesitan estructuralmente. Y el sector medio, el 25%, esto está dividido en cuartiles, ¿no? Por nivel socioeducativo, el 25% en 4 cuartos, la población en 4 cuartos. 4 cuartos. Entonces, en el segmento de verde, que es el cuarto inferior al superior, ¿no? Entre el 50 y el 25, para ese segmento la caída fue más notoria. Importante. Y son los sectores que justamente, de una u otra manera también han apoyado políticamente al gobierno, ¿no?
Sabés que no te quiero chicanear porque aparte ¿le enviaste el estudio a Grabois? Creo que sí, a todos se lo enviaste. ¿Y te respondió algo o no? No. Sí. A veces me felicita, a veces me putea, pero está bien. Claro. No, digo, porque Grabois está muy vinculado a la iglesia y sí, bueno, sí. Pero por eso lo planteo. Pero bueno, no sé si querés meterte en la conversación, Martín. Yo quería es agregar, interesante. Nosotros hicimos un estudio que también, digamos, no es que corrige, sino que mira la evolución de la pobreza tomando en cuenta lo que decía Agustín de la posible caída de la subdeclaración y al mismo tiempo corrigiendo por el efecto de las canastas, y efectivamente algo muy parecido a lo que dice Agustín, nosotros nos da también que es una caída de la pobreza, pero bastante menor a lo que refleja la cifra del INDEC, ¿no? O sea, que digamos que en términos globales la caída a nosotros nos da más cercana a 3 puntos que a los 10 puntos que le da al INDEC, ¿no? Claro. Sí. Mirá este indicador. Si este indicador es cierto, si este indicador que mide el observatorio... El indicador es el indicador. Pero por eso, si está correcto este indicador que mide el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, esto demuestra que el gobierno anterior o el peronismo ni siquiera sabía hacer política social. O que por lo menos... ya sea entre las peleas internas de las distintas facciones por la caja, más el descontrol macroeconómico, porque fíjate, evolución de la seguridad alimentaria. Mirá el indicador, ¿no? Entonces digo, tenés un problema. Si vos en 2023 eras el peronismo, por eso digo, yo lo tomo este indicador, ¿no? A ver si estoy mostrando. Es un test de inseguridad alimentaria que se aplica incluso la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Metodología internacional. Sí. Es decir, te muestra, de nuevo, por cuartiles, en el sector muy bajo y bajo, te baja la inseguridad alimentaria fuerte respecto a 2023. ¿No? Pico 2024, seguramente la primera parte, y después te baja, ¿no? Y el promedio también. De nuevo, ¿esto cómo se mide? No, la medición es un set de indicadores que van identificando. Se va y se le pregunta. Se pregunta sobre. A estos sectores. A nivel internacional son 23 preguntas, en otros casos 18, acá son 12. Es un test reducido, pero va hasta llegar a la situación de hambre, experiencias de hambre. También son perceptuales, pero están validadas y al mismo tiempo se hacen de manera continua. Venimos haciendo desde el año 2005 esta estadística. Pero, y de nuevo, ¿cómo lo explicás esto? Cuando ves los números, ¿cómo lo explicás? Efectivamente, la reducción de la caída, la reducción de la inflación y esta economía informal, por eso los 6,5% de desempleo. Esta economía informal que crea empleo, subempleo de distinta naturaleza, no solo la uberización, sino las changas, actividades de distinta naturaleza en el sector, en una Argentina que está segmentada, no solo económicamente, sino también está segmentada socioculturalmente y laboralmente. Ahí tenés un tercio de la estructura económico-productiva y social, donde la gente no va al shopping a comprar, puede ir al súper si hay promoción, pero compra en el barrio, circula en el barrio toda esa masa de dinero que vos inyectás por programas sociales. Eventualmente dentro de esto hay actividad informal que crece, y incluso que crece de los sectores formales y se cae hacia los sectores del tercio superior, que no ha reducido sus horas de servicio doméstico, ni sus horas de jardinería, ni su servicio de limpieza de los autos. Eso no ha caído, esa parte. Lo que está más vulnerado es el tercio intermedio. Pero de ese segmento que cae hacia los sectores más populares, ahí aparece la capacidad de captar ingresos y eventualmente en este contexto de reducir tu riesgo o inseguridad alimentaria. Sí, de todas maneras te digo, ahora, en ese sector medio... Los niveles son fuertes, de todas maneras siguen siendo altos. ¿no? Son muy elevados, estamos viendo. Sí. Ahí estamos viendo. Y no hablaste mucho del medio, no sé si me permitís que le pregunte. Lo que quieras. O sea, hablaste de arriba, estás hablando mucho de abajo, ¿qué pasa en el medio? Y en el medio, ese tercio del medio. Es heterogéneo, pero se está yendo para abajo. Se está yendo para abajo, es decir, no está habiendo movilidad social ascendente. Y yo creo que ese es así como ustedes estaban hablando del cuello de botella desde el punto de vista
financiero del gobierno en términos de un programa económico, el punto de la microeconomía o la microsociedad o la reproducción social, el cuello de botella es el empleo. Es decir, la gente no quiere que le digan, te prometo que llenarte la heladera, pero ¿qué le está esperando? Y mi hijo va a tener un trabajo para ese segmento del medio. ¿Y su hijo va a tener un trabajo? Tiene la expectativa, pero no hay trabajo. No hay demanda de empleo. Y demanda de empleo en segmentos de baja semicalificación. E incluso, aunque ese segmento del medio logre calificar algo a su joven, a su hijo, ese segmento está muy apretado en competir en un mercado que tiene mucha oferta de trabajo y poca demanda. Y no hay inversión en materia. Estamos hablando de una familia de un empleado formal. De un kiosquero, para ponerlo a un segmento que está relativamente formalizado, de clase media, ya no son los kioscos de antes tampoco, pero también un trabajador formal, un mozo, alguien que, en una empresa pequeña, mediana, de obrero calificado, sus hijos se califican solos, ya la escuela no los está calificando para el mercado de trabajo. Salen y empiezan a hacer changas, no tienen un trabajo formal, no aportan a la economía. Ahí hay un proceso de estancamiento económico, de consumo, ayuda a la caída de la inflación, tiene una gran capacidad de expectativas tiene mucha expectativa en que podrían estar mejor, pero creo que ese es el cuello de botella, es decir, se le va a poder generar el empleo en los próximos 2-3 años. Este modelo para ese segmento del mercado interno. Ahora, ese segmento no es el votante típico de La Libertad Avanza. Sí, pero todavía tiene expectativas. Pero esto no quiere decir que garanticemos que ese segmento se tendrá que meter cada vez más en las actividades cuenta propia, monotributo, lo que fuese, con actividades de changas o servicios personales, buscar alguna o emigrar. Pero ese segmento está muy fuertemente golpeado por la imposibilidad de dar un salto de movilidad social. ¿Sabes lo que estoy El modelo estructuralmente, más allá, la coyuntura lo agrava, pero estructuralmente el modelo no está en condiciones de estar generando, porque tendrías que estar generando más pequeñas y medianas empresas, multiplicando la inversión, habiendo más consumo, mejorando los salarios. En un momento de expansión y crecimiento, ese segmento tiene altas posibilidades de crecer porque lo que quiere es trabajar, no quiere un programa social, no quiere la asistencia pública, dame seguridad de trabajo. Estas son las consignas, ¿no? ¿Sabés lo que se me viene a la cabeza cuando vos contás esto de los sectores bajos, ¿no? Y el gobierno diciendo que, como hacen en general todos los gobiernos, que con el tipo de cambio defienden el ingreso de los sectores más bajos, ¿no? Vi que Gerchunov y Liach planteaban que hoy ahí tenés tantos dólares afuera del sistema de argentinos de clase media para arriba, que a diferencia de lo que decía Díaz Alejandro, los efectos contractivos de la devaluación en el corto plazo son expansivas, dice las devaluaciones, lo viste, ¿no? Entonces, pero habló mucho con Pablo. Hablaste, está esa discusión, ¿no? Pero claro, el gobierno te dice, está bien, sí, pero tenés un salto del tipo de cambio y los alimentos estos que te están mejorando, o que por lo menos en términos relativos te mejoran, te empeoran. Entonces uno dice, y la lógica del gobierno de parapetarse, poner una trinchera, dice, sí, freno la inflación como sea, tiene sentido. Y después que la gente se arregle, si termina en changa, lo que sea. Tiene sentido. ¿Tiene sentido, decís? Sí, mirá. tiene mucho sentido. Logra un equilibrio social que es sorprendente. Eso con Pablo Gerchunov lo hemos escrito en varios papers. Nada más que con el tema de la canasta alimentaria, mantiene una sociedad fuertemente desigual y segmentada. Claro, es decir, claro. no estamos cambiando la matriz social de esa pirámide. Esa es una tensión clave. O sea, vos para desarrollarte necesitas probablemente un tipo de cambio más alto para que expanda, para que la industria se pueda expandir, los servicios profesionales se puedan expandir, etcétera, etcétera. Pero en el corto plazo te genera el problema este. Entonces vos tenés una tensión entre el político que quiere el tipo de cambio bajo y el desarrollo económico que necesita un tipo de cambio más alto. Ese paper... me lo mandó varias veces Javier Fickman y me decía, mirá, el paper de Rapetti, pero lo veía en diagonal y seguía para adelante. Yo creo que la fortuna, la suerte de este gobierno es que efectivamente logra tener contra la actual situación, una situación que fue mucho más grave antes por el proceso hiperinflacionario
o de alta inflación, con estancamiento, pandemia de por medio también. Toda esa situación hoy efectivamente es como parámetro, significa estoy mejor que esas situaciones más críticas, logrando un relativo equilibrio dentro de este modelo de subóptimo en materia de bienestar para el tercio inferior, subóptimo para el tercio intermedio, pero que hace que de una u otra manera funcione la reproducción social sin que haya movilidad social ascendente, pero que se mantenga en cierto equilibrio. Y vos decís lo que rompe ese equilibrio es la aceleración inflacionaria. Sí, por encima de todo, digamos. Yo pienso, creo que en la evaluación, en el esquema del gobierno, en el marco de esta política económica, sí. Lo rompería de la otra manera. No, porque hay muchos que dicen, ojo, la sustentabilidad política, porque la pérdida de puestos de trabajo, lo que fuera, FATI y demás, y vos decís, no, mirá, el gobierno está pensando la sustentabilidad política de otra manera. Estás en el límite del tercio superior y del tercio intermedio, ese segmento del que estás hablando. Y las pérdidas en términos relativos no van a pesar. Bien, no pesan desde el punto de vista, no cambian el amperímetro. Lo que sí cambia el amperímetro es la desindustrialización que te puede estar generando, en términos de pérdida de capital instalado, de tecnología, saberes, cadenas de producción. Ahí sí creo que hay una destrucción que habría que evaluar cuánto es, que efectivamente quiero tener ese costo. No, bueno, el gobierno está decidido a tener ese costo, creo, ¿no? A que eso sea reemplazado por otra cosa. Eso que puede reemplazarse. Si hubiese, ustedes lo mencionaban, si hubiese venido el financiamiento privado, que supongo que el gobierno estaba esperando eso, no vino, que la gente sacara la plata del colchón o que viniese de afuera. Sí, se acentuaba todavía más el modelo ese Si eso hubiese ocurrido, quizás tendría chance de movilizar. Esto creo que estaba esperado para el 2020, fines del 2024, 2025, y no ocurrió, ¿no? Sí. Entonces, sí, también es cierto que ese esquema, como le planteaba, de si quiere tipo de cambio bajo, con apertura comercial y demás, pero con tipo de cambio bajo, ¿no? Del proteccionismo con tipo de cambio bajo a la apertura comercial con tipo de cambio bajo, es cierto que en un esquema donde te entran capitales y demás y la economía se mueve, es mucho más digerible. Esa es la convertibilidad. Sí, exactamente, es la convertibilidad. Pero vos decís, aún así, por lo menos hasta ahora, eso expresa un poco los apoyos que tiene el gobierno, que no son solamente de expectativas, sino que creo socialmente están mejor de lo que tenían antes. Sí, creo que habría un respiro, pero acá ustedes son... Ese sector social en particular. Sí, el respiro sería el crédito. No sé, ustedes sabrán por qué ¿no? O no baja el crédito. Acá la discusión de los economistas, pero el respiro sería el crédito. Si efectivamente vos tuvieses la capacidad... A ver, Cavallo creo que dice la libre convertibilidad, ¿no? Vuelve a la idea de la convertibilidad y a que permita que la gente, que el dólar fluya, que es el capital de reserva que hay, que funcione esa movilidad, esa movilización de los recursos, y ahí que baje la tasa de crédito. Para mí es una posibilidad, siguiendo con el mismo esquema, el mismo modelo económico libertario, ¿bien? Sería una posibilidad. Una posibilidad que, vuelvo a decir, para dar un respiro y dar cierto crecimiento a ese sector intermedio que es el votante y tiene expectativas de alguna chance para que no me llenen, no quiero que me llenen la heladera, lo que quiero es que mi hijo tenga un laburo. Sí. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Agustín, sí, te hago una pregunta mostremos ahí un poco en perspectiva, ¿no? Esta pirámide, justamente. ¿Cuánto cambió? ¿Dónde se dieron los mayores cambios en términos de proporciones en los últimos 2, 3, 4 décadas? ¿Cómo era la foto hace unas décadas? ¿Y cómo lo ves comparativamente con la región? Digo, si estamos yendo hacia algún país ahí con nos hemos latinoamericanizado, digamos, con esta estructura. Sí, obvio. Lo que podría decirte que en el tiempo vos tenías ese tercio superior, estaba más cerca del tercio intermedio, ¿no? Es decir, la pirámide tenía menos brecha en materia de distribución de ingresos y de capacidades de bienestar. No había ni tantos ricos, ni el sector de los pobres extremos no llegaba, o de ese tercio inferior tenía más movilidad social, podía entrar y salir con relativamente más facilidad. Y los amarillos de Mafalda, o de los grises de abajo, o los amarillos, obviamente estaban mejor, podían ahorrar, podían comprarse el autito, podían mejorar la vivienda, podían ir a la escuela, ir a la universidad, ¿bien?
todo es más difícil. Ahora la universidad puede decir, pero quizás con un capital educativo mucho menos valorado que antes, con más facilidades. La escuela secundaria está aceptando que se pase y no se repita, es decir, para lograr el índice de que termine la escuela secundaria y para bajar los déficits de escuela secundaria, está facilitando ese proceso. Pero por mucho que lo puedas estar facilitando, el tercio de los jóvenes que no terminan el secundario o que lo terminan en el límite, no están en condiciones con el capital humano para entrar al mercado tecnológico de trabajo hoy, ¿no? Claro. Sí, para entrar, seguir reproduciendo esa estructura marginal. Antes no, esa posibilidad estaba, entonces había mucha más rotación. No es que no había pirámide, pero había un poco más de movimiento y las brechas estarían menos agravadas, y el segmento medio, que hoy es vulnerable, tenía más fortaleza. Claro. Buena parte del problema del cambio. Hay dos grandes cambios en Argentina. Uno es la dictadura, la desindustrialización en la etapa de dictadura, y la otra es los 90. En esos dos momentos se produce un proceso de movilidad social ascendente de los sectores técnicos profesionales, ¿no? Y este momento va a ser otro momento de esa naturaleza. Va a producir un proceso de movilidad social ascendente de los técnicos profesionales, que se vinculen al campo de los negocios que tenemos ventajas comparativas a nivel internacional. Estos dos gráficos quiero mostrar finalmente, que es muy interesante respecto a la encuesta de la UCA, de la Universidad Católica. Mi situación económica es peor que la de mis padres, ¿no? Fíjense, 43% es el promedio, pero fíjense que en los sectores bajo y muy bajo, eso crece, ¿no? Fuertemente. Pero ahora fíjense esto. Y yo creo que, no sé si será por este gobierno o porque la gente está especialmente con expectativas o lo que fuera, mis hijos o nietos tendrán más oportunidades que las que tuve yo. Total 82%. Sí. Y fíjense en los sectores muy bajo y bajo. Yo no sé si, pero digamos, esto para el gobierno es, o para el que quiera hacer política económica, es un gran activo el tema de la expectativa, ¿no? La idea de que vos vendés, que me parece que es lo que logró Milei. Milei vendió un proyecto, que puede ser humo total, pero vendió un proyecto, ¿no? Que es lo que siempre decíamos, el peronismo te vendía el pasado. Cristina, 2 horas hablando del paraíso vivido, no sé, entre 2003 y 2015, ¿no? Es así. Digamos, estos números son muy impresionantes. Mostralo de nuevo, por favor. Sí. Para nosotros, esto es parte de la encuesta de la UCA. Sí, la verdad que es sorprendente. Sigue estando. Sí. Efectivamente, es así. Mostró... Se invierte la situación. Lo que peor perciben que están actualmente son los que más expectativa tienen de que sus hijos o que sus nietos. Eso es fundamental en términos de generar expectativas. Hay un cambio de giro en los últimos años que tiene que ver con esto. Es decir, el cambio de. Yo pienso que estamos en una transición desde el punto de vista económico. Todavía el futuro no es cierto en términos de que este modelo va a sacar adelante, se va a estabilizar. Hay una situación de alto nivel de desequilibrio, ustedes estaban hablando antes. Sin embargo, vuelvo al punto social. Desde el punto de vista social hay un equilibrio. Y ese equilibrio desde el punto de vista social se expresa también en mejores expectativas de futuro. En que vos apostás, tenés un proyecto, empezás a pensar que es posible un proyecto distinto hacia el futuro. Es posible que eso sea una gran frustración, ¿bien? O no, vaya generando las condiciones para que eso ocurra. El gran activo, es cierto, es un gran activo eventualmente para este gobierno, hasta incluso, así como el equilibrio relativo equilibrio fiscal, es un gran activo para el próximo gobierno. O sea, ¿no? Si hay un acuerdo básico sobre eso. Bien. Insisto con esto, a ver, de nuevo, fíjate, ¿no? El gráfico, esta es la situación actual, ¿no? Respecto a mi situación económica es peor que la mía, que es obvio aparte, porque venimos hace tiempo que venimos hablando, no de acá, de estos 2 años, sino de la última década respecto a los padres. Y cuando se le pregunta a mis nietos o mis hijos. Y socialmente están peor los que están más abajo, algo, ¿no? De que el argentino por una vez va a mejorar o lo que fuera, es un activo fundamental de cualquier proyecto político, del que venga, lo que fuera. Sí. Y sobre todo en los sectores más bajos, fíjate, hay un impulso, al revés de la realidad. Otra vez, hay un impulso social. El impulso social es vital. La gente quiere vivir, laburar, sale todos los días, viene a juntar
la basura dentro de los containers, pero digo, sale a laburar, hace lo que tiene que hacer porque lo que quiere es progresar. Y dice, quiero que mis hijos, mi próxima generación, ni siquiera está pesando tanto su presente, ¿sí? Que mi futuro sea mejor. Sí, Bueno, sí, la idea ¿bien? de ¿Bien? que fue un poco lo que vendió Milei. Digamos, esforzate, pasá por el purgatorio, va a doler, a diferencia de lo que decía, que hace mucho tiempo que la dirigencia política decían no quiere pagar costo político, desde el 2001-2002, ¿no? No pagar costo político. Este vino con la motosierra diciendo va a doler, va el ajuste, lo que fuera, pero tenés un futuro, que es lo que se discute, lo que estamos discutiendo toda la hora, si es cierto o no es cierto, y si están dadas las condiciones o no. Pero hay gran parte de la sociedad que compra esa idea. Más allá de que lo vote o no lo vote. Tiene necesidad de comprar esa idea. Sí, tiene necesidad de... Tiene que salir a trabajar por algo. Tiene que salir al día siguiente por algo. Y eso, porque las cosas pueden estar mejor. Es muy importante este equilibrio social que se ha generado, que es inestable, es una transición. Es inestable por las condiciones macroeconómicas, que todavía no están garantizadas, pero tiene un componente, la paz social tiene un componente importante, que tiene que ver con que ha habido una mejora.